No creía en demonios, no en posesiones, ni en fuerzas sobrenaturales, ni en el mal como algo externo al ser humano. Durante años trabajé evaluando criminales violentos, asesinos, abusadores, personas capaces de actos que la mayoría no pueden imaginar. Y en todos los casos el origen era el mismo: trauma, patología, daño psicológico, nada más. Por eso acepté la entrevista como cualquier otra. Un paciente psiquiátrico acusado de homicidios rituales, evaluación estándar, 72 horas. Un informe para el tribunal. No esperaba revelaciones, solo otra mente rota intentando darle sentido a lo que había hecho. Pero desde el momento en que entré a esa sala, algo se sintió fuera de lugar. No miedo, no aún. Más bien una incomodidad sutil, como si hubiera cometido un error imposible de explicar. El paciente estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y cuando empezó a hablar, no lo hizo como alguien delirante, sino como alguien enseñando. No hablaba de creencias, hablaba de clasificación, de jerarquías, de entidades organizadas como si fueran especies, cada una con comportamientos definidos, funciones específicas y formas distintas de alimentarse del ser humano. Dijo que la demonología no era religión, era taxonomía, y que la mayoría de las personas caminan por el mundo con algo adherido a ellas, sin saberlo. Cuando las luces parpadearon por primera vez, pensé que era la tormenta. Cuando se apagaron por completo, pensé en un fallo eléctrico. Pero cuando escuché una respiración que no provenía ni de mí ni del paciente, supe que ninguna explicación clínica iba a ser suficiente. En la oscuridad vi algo, no una forma clara, solo 2 puntos rojos, suspendidos detrás de él, demasiado altos para ser humanos, demasiado conscientes para ser imaginarios. El paciente sonrió entonces y dijo algo que todavía me persigue. No se preocupe, doctor, ya hizo contacto. Y en ese instante entendí que esa entrevista no era una evaluación, era una invitación. Mi nombre es Daniel Ríos. Tengo 41 años y trabajo como psiquiatra forense en una institución de alta seguridad. Durante años mi labor fue siempre la misma: evaluar, diagnosticar y redactar informes para tribunales. Nunca busqué redención ni respuestas espirituales, solo hechos, síntomas y conclusiones clínicas. A lo largo de mi carrera, entrevisté a personas capaces de una crueldad que supera cualquier ficción. Asesinos seriales, abusadores, individuos que hablaban de la muerte como si fuera una estadística. Y en todos los casos, sin excepción, encontré explicaciones humanas: trauma, trastornos de personalidad, daño neurológico. El mal para mí no era sobrenatural, era psicológico. Mi vida fuera del hospital era silenciosa. Vivía solo, sin pareja, sin hijos, con vínculos familiares casi inexistentes. No me molestaba. La soledad facilita la objetividad, y la objetividad era mi herramienta más importante. Cuanto menos sentía, mejor trabajaba. El expediente que recibí aquella mañana no parecía distinto a los demás. Paciente masculino, 38 años. 4 homicidios confirmados. Conducta ritual. Evidencias de mutilación post-mortem. El abogado solicitaba evaluación por inimputabilidad. 72 horas de observación. Nada que no hubiera hecho cientos de veces antes. La sala de entrevistas estaba diseñada para anular cualquier sensación de control. Paredes de concreto, una mesa fija al suelo, 2 sillas, cámaras discretas y un botón de emergencia que nunca había presionado. Un lugar donde incluso los más violentos terminaban mostrando grietas. Pero Iván Salgado no mostraba ninguna. Estaba sentado con las manos encadenadas, la espalda recta y la mirada tranquila. No parecía nervioso ni confundido. Cuando levantó la vista y me observó, sentí algo extraño. No me estaba evaluando como autoridad, sino como audiencia. Mientras encendía la grabadora, pensé que estaba frente a un delirio complejo. Una mente brillante usando símbolos, mitología y lenguaje técnico para justificar lo injustificable. Aún no entendía que nada de lo que iba a decir buscaba defensa legal. Porque esa entrevista no tenía como objetivo su diagnóstico. Era el comienzo de algo que yo todavía no podía ver. Si te gustan las historias de terror psicológico que se sienten reales, deja tu like, comenta desde qué país nos ves y suscríbete al canal. Lo que sigue va a poner a prueba todo lo que crees entender sobre la mente humana. La entrevista comenzó de forma completamente normal. Anoté la fecha, la hora y el número de expediente con la misma caligrafía mecánica de siempre. Había repetido ese gesto cientos de veces.
Para mí, cada evaluación era un procedimiento, no una experiencia. Un conjunto de pasos diseñados para mantener la distancia emocional necesaria entre el evaluador y el evaluado. ¿Sabe por qué está aquí?, pregunté sin levantar la vista del formulario. Porque maté a 4 personas, respondió Iván Salgado sin vacilar. Alcé la mirada, no por la respuesta, sino por el tono. No había desafío ni culpa, tampoco orgullo. Era una afirmación limpia, casi administrativa, como quien confirma un dato objetivo. ¿Recuerda lo que hizo?, continué. Recuerdo verme haciéndolo, dijo. Pero no es lo mismo que hacerlo. Esa frase sí llamó mi atención. Muchos pacientes intentan distanciarse de sus actos. Disociación, amnesia selectiva, construcción de narrativas alternativas. Nada nuevo. Aún así, marqué una nota mental. Iván no hablaba como alguien confundido. Elegía las palabras con cuidado, como si quisiera ser preciso. Le pedí que describiera su infancia. Habló de forma breve, familia funcional, sin abusos, sin traumas evidentes. Estudios normales, trabajo estable durante años como archivista en una biblioteca universitaria. Vida social limitada pero no inexistente. Ningún antecedente psiquiátrico previo. Todo encajaba demasiado bien. Cuando bajó la mirada, noté sus antebrazos por primera vez. Ambos estaban completamente cubiertos de tatuajes. No eran diseños aleatorios ni estéticos. Eran patrones geométricos complejos, símbolos repetidos con una simetría casi matemática. Algunos me resultaban vagamente familiares, otros no. ¿Cuándo se hizo esos tatuajes?, pregunté. Iván sonrió apenas. Después de empezar a leer lo suficiente. ¿Leer qué? Textos que no están pensados para ser comprendidos rápido, respondió. Manuscritos antiguos, registros históricos, documentación que la mayoría de la gente llama superstición porque es más cómodo. Anoté. Posible delirio místico estructurado. ¿Cree en demonios?, pregunté de forma directa. No como usted cree, dijo. No como entidades religiosas. No como metáforas del mal. Eso es una simplificación infantil. Se inclinó un poco hacia adelante. Las cadenas en sus muñecas tintinearon suavemente contra el metal de la mesa. La demonología no es fe, doctor. Es clasificación. No respondí de inmediato. Lo observé. Explíquese. Piense en la biología antes del microscopio, continuó. La gente moría de infecciones sin saber qué las causaba. Las bacterias existían, aunque nadie pudiera verlas. Con los demonios ocurre lo mismo. Son entidades parasitarias. No poseen a la mayoría de las personas. Se adhieren a ellas. ¿Se adhieren?, repetí. Se alimentan, corrigió. De impulsos, de miedo, ira, culpa, desesperación. Amplifican lo que ya está ahí. Sentí una leve incomodidad, una reacción física mínima que no logré justificar. No miedo, algo más cercano a un malestar instintivo. ¿Está diciendo que sus crímenes fueron causados por entidades invisibles?, pregunté. Estoy diciendo que fui consciente mientras ocurrían, respondió. Y eso es peor. Hizo una pausa. Me miró fijamente. ¿Alguna vez tuvo parálisis del sueño, doctor? Esa sensación de estar despierto pero sin control del cuerpo. Asentí con cautela. Imaginé eso, continuó, pero moviéndose, hablando, caminando, mientras algo más toma las decisiones. El zumbido constante de la luz fluorescente sobre nosotros se intensificó por un segundo. Pensé que era mi imaginación. Afuera, un trueno resonó, amortiguado por las paredes de concreto. Usted no está aquí para evaluarme, dijo Iván. Está aquí porque necesitaba oír esto. No proyecte intenciones, respondí con firmeza profesional. Mi trabajo es evaluar su estado mental. Lo sé, dijo con calma. Y aún así, cuando salga de esta sala, ya no va a ser el mismo. Anoté otra observación, aunque mis manos tardaron un segundo más de lo habitual en reaccionar. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Y en ese breve instante de penumbra, juraría haber escuchado algo más en la habitación. Una respiración que no era la mía, ni la suya. Y supe sin saber cómo que la entrevista número 418 no iba a terminar como las demás. Después del parpadeo de las luces, permanecí en silencio durante varios segundos. No era miedo lo que sentía, al menos no conscientemente.
Era una sensación más difícil de definir, como cuando el cuerpo detecta un error antes de que la mente logre formularlo. Miré alrededor de la sala. Concreto, acero, la cámara en la esquina, la mesa fija al suelo. Todo seguía en su lugar. Fue la tormenta, dije finalmente, más para mí que para él. Claro que sí, respondió Iván Salgado. Siempre hay una explicación conveniente. Reanudé la entrevista con preguntas estándar. Cronología de los hechos. Ubicación de las víctimas. Detalles verificables. Iván respondió con precisión inquietante. Nombres completos, horarios exactos, incluso comentarios irrelevantes que luego comprobé que eran correctos. No había confusión. No había lagunas. Eso complicaba las cosas. Dijo que empezó a leer. Retomé. ¿Qué tipo de textos? Archivos que no estaban destinados al público, contestó. Colecciones especiales, manuscritos donados por familias antiguas que preferían que ciertas ideas se conservaran, pero no se difundieran. ¿Ideas religiosas? Documentación, corrigió. Registros de contacto. Me incliné levemente hacia atrás en la silla. ¿Contacto con qué? Iván no respondió de inmediato. Observó mis manos, el bolígrafo, la grabadora girando lentamente. ¿Sabe qué ocurre cuando uno lee suficientes textos ocultistas de culturas distintas?, preguntó. Empiezan a repetirse los mismos nombres, las mismas descripciones, los mismos comportamientos. Arquetipos, intervine. El inconsciente colectivo. Jung escribió. Lo sé, me interrumpió. Yo también pensé eso al principio. Se incorporó un poco más. Las cadenas tintinearon. Pero los arquetipos no dejan marcas físicas, continuó. No responden cuando los llamas de forma correcta. Anoté con más fuerza de la necesaria. ¿Está diciendo que realizó rituales? Al principio solo pruebas, respondió. Círculos de protección, sigilos, símbolos, lo mínimo, como un experimento controlado. ¿Y funcionaron? No al comienzo. Su tono cambió apenas. No dramatizó, no exageró. Eso era lo que más me inquietaba. Durante meses no pasó nada, dijo. Hasta que encontré un manuscrito distinto, sin autor, siglo XIV, escrito durante una plaga. Sentí un escalofrío involuntario recorrerme la espalda. Lo ignoré. Describía un método de contacto, continuó. No invocación, comunicación, una línea abierta. ¿Lo realizó? Sí. ¿Dónde? En mi departamento, a las 2 de la madrugada. Anoté, posible episodio psicótico inducido por sugestión. Velas, un círculo trazado con tiza, dijo. Palabras pronunciadas de forma fonética. No entendía lo que decía. Eso era parte del diseño. ¿Y qué ocurrió? Nada. Durante 15 minutos. Hizo una pausa. Tragué saliva sin darme cuenta. Entonces todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Un corte de energía, sugerí. No, negó. El reloj seguía funcionando. Mi teléfono cargaba. Solo las velas. El zumbido de la luz sobre nosotros se volvió más agudo por un instante. Sentí algo tocarme el hombro, continuó. No como una mano. Era presión, desde adentro hacia afuera. Mi mente buscó explicaciones. Alucinaciones táctiles, ansiedad, autosugestión. Las había estudiado todas. Escuché una respiración, añadió. No provenía de ningún lugar específico. Era como si el aire respirara. El silencio se extendió entre nosotros. Eso fue el inicio, dijo. Después de esa noche empecé a ver cosas. ¿Qué tipo de cosas? Adherencias, respondió. Figuras detrás de las personas. Algunas pequeñas, otras enormes. No todos las tenían. Alucinaciones visuales consistentes con un trastorno del espectro esquizofrénico, dije en voz alta. Iván sonrió con algo que no era burla. Eso pensé usted también, dijo. Hasta que una se dio cuenta de que la estaba mirando. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está afirmando que estas entidades son conscientes? Son depredadores, respondió. Y usted, doctor, acaba de entrar a su territorio. En ese instante las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez no volvieron de inmediato. La sala quedó sumida en una oscuridad total, espesa, desorientadora. Escuché mi propia respiración, escuché las cadenas moverse.
Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché algo más. Una respiración lenta, húmeda, que no pertenecía a ninguno de los dos. Y en la oscuridad absoluta, Iván Salgado susurró: «Ya está aquí». Y supe que lo que fuera que había cruzado esa noche no lo había hecho solo para él. La oscuridad no duró más de unos segundos. Al menos eso indicaron los sistemas cuando las luces de emergencia finalmente se activaron. Pero en ese intervalo, breve y absoluto, mi percepción del tiempo se distorsionó por completo. No hubo transición gradual, no hubo adaptación visual. Fue como si la ausencia de luz fuera algo más que la simple falta de electricidad. Cuando el resplandor tenue volvió, lo primero que vi fue a Iván Salgado sentado exactamente donde había estado antes. Las cadenas seguían aseguradas a la mesa, su postura era la misma. Nada parecía haber cambiado, excepto yo. ¿Lo vio?, preguntó con calma. No, respondí de inmediato. No vi nada. La respuesta fue automática, profesional. La pronuncié antes de que mi mente terminara de procesar lo ocurrido. No había pruebas objetivas. Sin pruebas no había fenómeno. Iván me observó en silencio durante un largo segundo. No le pregunté si lo entendió, dijo. Le pregunté si lo vio. Sentí un sudor frío en la nuca. Las condiciones de oscuridad total pueden generar fosfenos, repliqué. El cerebro produce estímulos visuales. Y respiraciones, añadió él. ¿También producen respiraciones? No contesté. Anoté algo en el formulario, aunque mis manos temblaban lo suficiente como para que la letra saliera irregular. Respuesta fisiológica aguda al estrés, escribí. La frase me resultó vacía. Esto que sintió, continuó Iván, es lo que ocurre cuando una entidad se aproxima. No siempre se manifiestan visualmente. A veces solo prueban el entorno. Evalúan. ¿Evalúan qué?, pregunté sin ocultar la atención. Compatibilidad, respondió. Resistencia. Grietas. Levanté la vista con brusquedad. No continúe con ese lenguaje, ordené. No es clínico. Iván inclinó la cabeza. Tiene razón, dijo. Permítame explicarlo mejor. Respiró hondo. No todas las personas son útiles para ellos. Algunas están demasiado completas, otras demasiado vigiladas. Pero hay perfiles, como el suyo. No me incluya en su narrativa, dije. Vive solo, enumeró. Sin familia cercana. Sin vínculos profundos. Rodeado de violencia humana durante años sin permitirse sentirla. Eso no es fortaleza, doctor. Es desgaste. Sentí una punzada de irritación, o algo muy parecido. Mi vida personal no es relevante. Lo es, corrigió, porque estas entidades no crean el vacío, lo encuentran. Me obligué a respirar con lentitud. Regresemos a los hechos, dije. ¿Cuándo empezó a perder el control? Iván tardó en responder. Después del segundo ritual, dijo finalmente. ¿Segundo? Asintió. Hay niveles, explicó. Anillos concéntricos. En el exterior están los académicos, gente que solo estudia, luego los practicantes, después los ligados. ¿Y usted? Yo crucé al centro. Un trueno resonó afuera con una fuerza que hizo vibrar la mesa. La luz parpadeó, pero esta vez resistió. El precio aumenta en cada nivel, continuó. Tiempo, relaciones, partes del cuerpo. Levantó la mano izquierda. Fue entonces cuando noté la ausencia del dedo anular. La herida no era reciente. El tejido cicatricial estaba viejo, mal curado. No había signos de infección. La separación era limpia, demasiado limpia. ¿Cómo ocurrió eso?, os pregunté, incapaz de ocultar el impacto. Un pacto, respondió, para ver. ¿Ver qué? Lo que ahora empieza a ver usted. Sentí que algo se cerraba en mi pecho. Eso es imposible, dije. Eso dijo yo también. El zumbido eléctrico en la sala se intensificó, luego se estabilizó. Después del ritual, continuó Iván, empecé a ver las adherencias con claridad. Entidades adheridas a personas comunes, caminando por la calle, trabajando, riéndose, alimentándose de impulsos que ustedes llaman patología. ¿Está diciendo que sus víctimas? No, me interrumpió. No les quito responsabilidad. Las decisiones seguían siendo humanas, pero la influencia era amplificada. Se inclinó hacia adelante. La posesión total es rara, explicó. Innecesaria. Lo eficiente es la sugestión constante. Sentí un peso extraño sobre el pecho. No físico,
Algo interno. ¿Por qué se entregó?, pregunté en voz baja. Iván me miró con algo parecido a la compasión. Porque dejó de pedirme permiso, dijo. Y supe que la próxima vez no podría detenerlo. El silencio volvió a envolver la sala. ¿Sabe por qué usted está aquí, doctor?, preguntó entonces. Para evaluarlo. No, corrigió. Porque ya fue marcado. Las luces se atenuaron de nuevo, bajando varios niveles de intensidad. Y esta vez, en el reflejo opaco de la mesa metálica, vi algo que no debería haber estado allí. 2 puntos rojos, justo detrás de mí. Y entendí, demasiado tarde, que no había sido Iván quien cruzó primero. Había sido yo. No me giré. La lógica me gritaba que lo hiciera, que confirmara si aquello que había visto en el reflejo era real o una respuesta fisiológica extrema al estrés. Pero algo más primitivo, más antiguo, me mantuvo inmóvil. Girarse significaba aceptar la posibilidad, y una vez aceptada, no había regreso. No hay nada detrás de usted, dije, con una firmeza que no sentía. Iván Salgado no respondió de inmediato. Escuché el roce suave de la cadena cuando ajustó su postura. Esa negación es normal, dijo finalmente. El cerebro intenta protegerlo. Pero no durará. Respiré hondo, conté mentalmente. 1, 2, 3. Vamos a continuar, ordené. Necesito entender la cronología exacta de los hechos. ¿Qué ocurrió la noche del segundo ritual? Iván me observó como si acabara de hacer la única pregunta correcta. Fue en una casa rural, comenzó. Vieja, de piedra. Usada para ceremonias desde antes de que existiera este país. 7 personas, todas con años de estudio, todas convencidas de que podían controlar el proceso. ¿Quién lo dirigías?, pregunté. Una mujer, respondió. La llamábamos Ruth Calder. 30 años de práctica. Había visto cosas que no deberían existir. Conocía los precios. ¿Qué precio pagó usted? Iván levantó la mano mutilada, dejándola suspendida entre nosotros. El dedo anular concede visión de las entidades ligadas a humanos vivos, dijo. No es simbólico. Cada sacrificio desbloquea un tipo específico de percepción. Mi estómago se contrajo. Eso es una racionalización delirante, dije. Una narrativa construida para justificar automutilación. Entonces explíqueme esto, respondió con calma. ¿Por qué la herida no se infectó? ¿Por qué todos perdimos el mismo dedo en el mismo punto sin sangrado? ¿Por qué ninguno necesitó atención médica? No tuve respuesta inmediata. Después del ritual continuó. Vi a mi vecina por primera vez, una mujer normal, amable, y detrás de ella, algo. Hizo una pausa. Pequeño, delgado, susurrándole al oído. Y cada vez que la cosa se contraía, ella se enfurecía sin motivo. ¿Está diciendo que pudo observar una relación causal directa?, pregunté. Sí, respondió. Como ver a un parásito alimentarse. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. Intenté advertirles, añadió. A la gente. Pensaron que estaba loco. Llamaron a la policía. Los psiquiatras me recetaron antipsicóticos. No ayudaron. Porque lo que veía no era producto de su mente, dije, sin darme cuenta de que estaba terminando su frase. Iván sonrió apenas. Exacto. La luz volvió a parpadear. Esta vez no se apagó por completo, pero descendió varios niveles más. El aire se volvió denso, cargado. Después de eso, continuó, la entidad empezó a interesarse en mí. ¿Cómo lo sabe? Porque empezó a acercarse, respondió. Peso en el pecho, respiración ajena sincronizada con la mía, sugerencias que parecían pensamientos propios. Tragué saliva. ¿Y cuándo ocurrió el primer homicidio? Iván cerró los ojos. Cuando dejé de poder resistir, dijo. Estaba consciente, todo el tiempo. Vi, sentí, escuché, pero no tenía control. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Por eso me entregué, añadió, para evitar más muertes. El silencio cayó entre nosotros como una losa. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Por qué decirme todo esto? Iván abrió los ojos. Su mirada era distinta. No había desafío, había urgencia. Porque ya es demasiado tarde para mí, dijo. Pero quizá no para usted. Explíquese. Usted hizo contacto, continuó. Cuando vio esos ojos en la oscuridad, eso fue suficiente. Un escalofrío me recorrió el cuello. Las entidades no necesitan consentimiento, dijo. Solo proximidad.
Condiciones adecuadas. La luz vibró. El zumbido eléctrico se volvió irregular. Tengo algo que ofrecerle, doctor, añadió Iván. Mi investigación. Décadas de documentación, nombres, jerarquías, métodos de resistencia. ¿A cambio de qué?, pregunté. Iván inclinó la cabeza. Del mismo precio que yo pagué. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No, dije. Eso no va a ocurrir. No tiene que aceptarlo, respondió. Pero será tomado de todos modos. Un trueno explotó tan cerca que el concreto vibró bajo nuestros pies. Las luces se apagaron por completo. No hubo emergencia. No hubo respaldo. Solo oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escuché metal chirriar, pernos arrancándose, cadenas cediendo. Está empezando, susurró Iván. Y entonces, desde muy cerca, una voz que no era humana dijo: elige. Y supe que el siguiente capítulo no dependería de mi voluntad. La oscuridad no era normal. No era simplemente la ausencia de luz. Era densa, pesada, como si el espacio mismo hubiera cambiado de consistencia. Mis ojos se negaban a adaptarse, como si mirar no tuviera ya ningún sentido. Sentía el latido de mi corazón en la garganta, demasiado rápido, demasiado fuerte. No se mueva, susurró Iván Salgado desde algún punto frente a mí. Quiere que entre en pánico. Esto es un fallo del sistema, dije, aunque mi voz sonó lejana. Los generadores deberían activarse en segundos. Ya no, respondió. La tormenta lo está alimentando. Escuché el sonido inconfundible del metal cediendo. No un golpe brusco, sino una tensión prolongada, como si algo estuviera aplicando fuerza con paciencia infinita. Luego, el crujido seco de un perno arrancándose del concreto. Iván respiraba con dificultad. Nunca es rápido, dijo. Disfruta el proceso. Sentí algo moverse a mi alrededor. No pasos, no desplazamiento. Una alteración del espacio como si la distancia entre los objetos se plegara. El aire se volvió más frío, pero no de una forma uniforme. Había zonas de frío absoluto y otras de un calor enfermizo, febril. No es una alucinación, continuó Iván. Lo sé porque está reaccionando igual que yo la primera vez. Cállese, ordené, aunque mi voz tembló. Entonces lo sentí. Presión sobre mi pecho. No peso, no exactamente. Era como si algo estuviera presionando desde dentro, empujando mis pulmones hacia afuera. Mi respiración se volvió superficial, irregular. Está probando, dijo Iván, midiendo cuánto puede tomar sin romperlo todavía. Quise girarme, no pude. Mi cuerpo obedecía solo parcialmente. Cada músculo parecía recibir instrucciones contradictorias. ¿Por qué yo?, logré preguntar. No hice nada. Iván soltó una risa breve, amarga. Eso cree, respondió. Pero lo ha estado alimentando durante años. Algo rozó mi hombro. No piel, no tela. Una superficie fría, lisa como vidrio húmedo. Sentí un estremecimiento recorrerme entero. 12 años, continuó Iván. Escuchando confesiones, catalogando horrores, observando la miseria humana sin permitirle tocarlo. Eso genera residuos, doctor. Y a ellos les encantan los residuos. La presión en mi pecho aumentó. Usted cree que el desapego lo protegía, añadió. En realidad lo afinó. Mi mente buscó refugio en el protocolo. Técnicas de anclaje, respiración controlada, identificación del entorno. Nada funcionaba. El entorno ya no obedecía reglas conocidas. Entonces lo vi. 2 puntos de luz emergieron lentamente en la oscuridad, suspendidos en el aire frente a mí. No reflejaban nada. Generaban su propio resplandor. Rojos, profundos, como brasas enterradas bajo ceniza. No lo miré fijamente, susurró Iván. Aún no. Demasiado tarde. Sentí una oleada de reconocimiento. No miedo. Algo peor. Familiaridad. Como encontrarse con alguien que ha estado observándote durante toda tu vida sin que lo supieras. Hola, Daniel, dijo una voz dentro de mi cabeza. No venía de los ojos. No venía de ningún lugar físico. Era mi propia voz, pero usada incorrectamente. Me estremecí. Usted lo invitó, dijo Iván. Al escuchar, al quedarse, al querer entender. No, respondí. Yo no creo en esto. La voz se deslizó por mis pensamientos con una calma insoportable. La creencia es irrelevante, dijo. La proximidad basta. Algo descendió lentamente desde los ojos.
No podía ver la forma completa, solo una silueta imposible, demasiado alta, demasiado delgada. Las articulaciones se doblaban donde no deberían existir. Sentí dedos, demasiados, largos, fríos. Se posaron suavemente sobre mi mandíbula. Resistirse es opcional, dijo la voz. El resultado no cambia. Iván comenzó a respirar de forma entrecortada. Ahora entiende, dijo. Esto no es castigo, es selección. Las luces de emergencia estallaron de repente. Blanco, brutal, doloroso. Grité al sentir el regreso abrupto del espacio, del peso de mi propio cuerpo. Caí de rodillas junto a la mesa. La sala volvió a existir. Concreto, acero, cámaras. Iván estaba de pie. Las cadenas colgaban rotas de sus muñecas. El piso estaba agrietado bajo él, como si algo hubiera empujado desde abajo. No terminó, dijo sonriendo. Solo empezó. La puerta explotó hacia adentro. Guardias, gritos, armas eléctricas. Mientras me arrastraban fuera de la sala, vi a Iván reír, los ojos todavía brillando con un reflejo que no era humano. «Busque mi investigación», gritó. «Storage 247». Y entonces, por un instante, justo antes de que lo sedaran, sentí de nuevo esa presión en el pecho, como una promesa, y supe que lo que me había tocado en la oscuridad no se había ido conmigo. Había venido conmigo. Me dieron el alta al amanecer. Respuesta aguda al estrés, decía el informe. Presión elevada, taquicardia, sin lesiones físicas visibles. Recomendación: 48 horas de descanso y evaluación psicológica posterior. Procedimiento estándar. Firmé sin leer 2 veces. Quería salir de allí. En el estacionamiento la lluvia seguía cayendo con una constancia hipnótica. Me senté al volante y permanecí inmóvil varios minutos, observando mi mano izquierda. El dedo anular seguía allí, intacto. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Storage 247. Las palabras de Iván resonaban con una claridad incómoda. No eran una súplica, eran una instrucción. Debería haber vuelto a casa. Debería haber informado todo a mi supervisor. Debería haberme aferrado a la explicación clínica. En lugar de eso, giré la llave y conduje. El depósito estaba a 10 minutos del hospital. Un complejo automatizado, filas idénticas de unidades metálicas, sin personal en turno. Introduje el código del acceso general. La barrera se levantó con un zumbido indiferente. La unidad 247 estaba al fondo. El candado colgaba abierto. Me detuve frente a la puerta sin tocarla. El aire allí era distinto, más denso, como si el espacio se resistiera a ser ocupado. Escuché mi respiración demasiado fuerte. Miré alrededor. No había nadie. Levanté la persiana. Dentro había cajas, docenas, apiladas con una precisión meticulosa. Todas etiquetadas con letra prolija. Baltimore 2019, Denver 2020, grimorios, diarios personales. Sentí un vuelco en el estómago. Tomé una al azar. Era un cuaderno de tapas negras. Lo abrí por una página intermedia. 17 de marzo de 2019. Ella puede ver las conexiones. Hilos que vinculan cada entidad a un punto central. Dice que la red cubre toda la ciudad. Cerré el cuaderno de golpe. Mi pulso se aceleró. Abrí otro, 24 de enero de 2020. Está adherido a mí. Puedo sentirlo incluso cuando no lo veo. Susurra sugerencias que casi confundo con mis propios pensamientos. Mis manos temblaban. No era ficción. No era prosa. Era documentación. Fechas, lugares, observaciones clínicas. Patrones repetidos en distintos testimonios. Personas diferentes describiendo lo mismo con variaciones mínimas. Cargué 3 cajas en el auto. Durante el trayecto a casa la ciudad parecía normal. Demasiado normal. Semáforos. Gente caminando. Autos detenidos en rojo. Intenté no mirar a nadie por más de un segundo. En mi departamento apilé las cajas sobre la mesa de la cocina. Me serví un vaso de agua. Bebí. El líquido me supo metálico. Pasé horas leyendo. Diarios de personas que habían ganado visión. Fotografías borrosas donde las sombras parecían demasiado densas. Grabaciones de audio con respiraciones que no coincidían con ningún patrón humano. Cada testimonio reforzaba el anterior. Al anochecer sentí el primer cambio, no físico, ambiental.
El aire se volvió espeso. La luz de la lámpara parecía atenuarse sin motivo. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Al abrirlos vi símbolos en la pared. No estaban pintados, no estaban grabados. Parecían impresos en la superficie misma del espacio. Cambiaban cuando intentaba enfocarlos. Palpitaban con una luminiscencia tenue que no iluminaba nada. Me apoyé contra la mesa para no caer. No es real, dije en voz alta. Algo se movió en la esquina del salón. No rápido, no agresivo, con paciencia. Era pequeño, no más de 90 centímetros de altura. La piel translúcida dejaba entrever formas internas que no correspondían a ninguna anatomía conocida. Tenía 6 ojos dispuestos en 2 columnas verticales, todos fijos en mí. «Hola, Daniel», dijo. La voz no provenía de su boca, provenía de todas partes. Di un paso atrás. «Esto es una alucinación», dije. Una respuesta tardía al trauma. La cosa inclinó la cabeza. «Soy tan real como una infección bacteriana», respondió. «Simplemente no podías verme antes. Mis piernas temblaban». Barrett dijo que no había forma de detenerlo, logré decir. Que una vez marcado, tenía razón, interrumpió. Pero hay formas de resistir. Se desplazó un poco, revelando más de su forma imposible. Su investigación contiene métodos, continuó. Rituales de sellado, patrones de ralentización. No nos eliminan, compran tiempo. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Los 6 ojos parpadearon, uno tras otro. Porque la resistencia hace que la alimentación sea mejor. Sentí frío en el pecho. Y porque no importa, añadió. Resistirás semanas, tal vez meses. Luego te romperás. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. No voy a cooperar, dije. La cosa sonrió. El gesto era incorrecto. Todos dicen eso al principio. Se retiró lentamente hacia la esquina, plegándose sobre sí misma. Mañana los verás, susurró. En la calle, en el trabajo, en todas partes. Y supe con una certeza que me heló la sangre que al despertar ya no estaría solo con esto, porque la visión había comenzado y no había forma de cerrarla. Al amanecer, la ciudad parecía la misma. El cielo estaba despejado. El tráfico fluía con la indiferencia habitual y los sonidos cotidianos, motores, voces, pasos, componían una normalidad tranquilizadora. Me aferré a eso, a la idea de que la noche había sido un episodio aislado, una reacción extrema al estrés. Bajé las escaleras de mi edificio sin mirar a nadie. En la acera, un hombre sin hogar dormía envuelto en cartón. Me obligué a no observarlo. Avancé 2 pasos, 3. Entonces sentí esa presión familiar en el pecho, un aviso silencioso. Giré la cabeza. Algo estaba adherido a su espalda. No tenía una forma definida. Era una masa irregular, palpitante, como un tumor vivo que respiraba al ritmo del hombre. Cada contracción parecía extraer algo de él. Cuando el hombre se movió inquieto en sueños, la cosa se hinchó, satisfecha. Me llevé una mano a la boca. «No», susurré. «No es real». Crucé la calle con prisa. En la parada del autobús, 2 adolescentes discutían. La chica lloraba sin poder explicarse por qué. Enroscado alrededor de su cuello, vi algo delgado, serpentino, susurrándole al oído. Cada palabra que la cosa parecía decirle provocaba un nuevo sollozo. La entidad se tensaba, alimentándose. Seguí caminando. En cada rostro buscaba confirmación de normalidad. La mayoría no llevaba nada. Eso era lo peor. Que no fueran todos, que fueran algunos. Los suficientes. En un semáforo, un hombre en un coche de lujo gritaba por teléfono. El interior del vehículo estaba lleno de sombra, presionando contra los vidrios desde adentro. El hombre golpeó el volante furioso. La sombra se expandió. Entendí el patrón. No controlaban. Amplificaban. Regresé a casa temblando. Vomité en el fregadero. El reflejo del espejo me devolvió un rostro pálido, ojeroso, pero humano. Me aferré a eso. A la idea de que yo aún estaba intacto. Mi teléfono vibró. Paciente Salgado fallecido. Se requiere informe de incidente. Me senté en el suelo. Iván había muerto. El informe diría suicidio. Método estándar. Sábana. Fallo de protocolo. Yo sabía la verdad. La entidad había usado su cuerpo una última vez. Se había alimentado hasta el final. Luego había pasado al siguiente. A mí. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla, de un número desconocido. Tienes su investigación. Úsala. El teléfono cayó de mis manos. Pasé el resto del día leyendo.
Diarios, transcripciones, esquemas dibujados a mano, nombres repetidos, jerarquías, anillos, sacrificios, métodos que raramente funcionaban pero que a veces ofrecían alivio temporal. Una entrada destacó: 3 de noviembre de 2021. Conocí a alguien que afirma haber visto oposición, no demoníaca, divina. Leí más rápido. Habla de testigos, raros, ocultos. Dice que existen fuerzas que resisten. No puedo confirmarlo. Mi corazón se aceleró. Me dio un nombre, un sacerdote en Nuevo México. Afirma haber visto luz. Cerré el cuaderno. Me quedé mirando la pared donde los símbolos palpitaban con una luz incorrecta. La cosa en la esquina me observaba en silencio. Él nunca encontró nada, dijo finalmente. Buscó durante años, pero siguió buscando, respondí. La fe es solo otra forma de delirio, replicó. Y el delirio es nutritivo. Me levanté y fui a la ventana. La ciudad despertaba. Personas yendo a trabajar, viviendo sus vidas, sin saber. No voy a luchar contigo, dije. No directamente. La entidad se movió apenas. Sabia decisión. Pero tampoco voy a ayudarte, añadí. Voy a documentarlo todo, como hizo Iván. Voy a buscar lo que él buscó. Los 6 ojos parpadearon en secuencia. Eso te condena a sufrir, susurró. A luchar una batalla que perderás. Tal vez, dije. Pero elijo pasar el tiempo que me quede buscando luz. La entidad se desplegó lentamente, acercándose con movimientos insectiles. Entonces que comience el sufrimiento. Apoyó una mano fría sobre mi pecho. Sentí el frío envolver mi corazón. Bienvenido a tu nueva realidad, Daniel, susurró. Ahora ya sabes mirar. Y supe que no había vuelta atrás, porque había visto el mundo como realmente era. Y aún así, había decidido no cerrar los ojos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina enfermiza. Dormía poco, leía mucho. Salía lo justo para confirmar que lo que había visto no era una excepción. Cada mañana, antes incluso de lavarme el rostro, miraba las paredes de mi departamento. Los símbolos seguían allí, nunca iguales, nunca quietos. Palpitaban con una lógica que parecía responder a mi estado emocional. Cuando estaba cansado se intensificaban, cuando sentía miedo se acercaban. Comencé a documentarlo todo: hora, lugar, intensidad de la manifestación, tipo de entidad observada. Usé el mismo método clínico que había aplicado durante años con pacientes humanos. Fichas, categorías, lenguaje preciso. Si aquello era real, debía poder describirse. Salía a la calle con una libreta en el bolsillo. El primer patrón fue evidente. No todos estaban infectados. Aproximadamente 5 de cada 100 personas mostraban adherencias visibles. Las entidades variaban en tamaño y forma, pero el comportamiento era consistente. Se activaban ante emociones negativas intensas: ira, culpa, miedo, vergüenza. Un hombre discutía con su esposa en plena calle. La entidad en su espalda se hinchaba. Una mujer lloraba en una parada de autobús. Algo pequeño y delgado se aferraba a su cuello. No intervenían de forma directa. Susurraban, empujaban, amplificaban. Entendí entonces por qué Iván había dicho que la posesión total era ineficiente. No necesitaban control absoluto, necesitaban continuidad. Volví a leer los diarios de Ruth Calder. Sus anotaciones eran más técnicas, casi quirúrgicas. Diagramas de entidades, hipótesis sobre jerarquías, descripciones de rituales de sellado que solo funcionaban en condiciones muy específicas. Nada definitivo, nada curativo, solo retrasos. Probé uno de los métodos menores. Un círculo simple trazado con sal y hierro alrededor de la cama. No esperaba resultados. Me acosté dentro del perímetro con el corazón acelerado. La entidad de la esquina se mantuvo a distancia durante horas. No desapareció, observó. Interesante, dijo. Aprendes rápido. A la mañana siguiente el círculo estaba intacto. Yo también. Pero el cansancio era mayor. La resistencia tenía un costo. Empecé a sentir cambios en mí. Pensamientos intrusivos. Imágenes violentas que aparecían sin aviso. No eran órdenes. Eran sugerencias. Posibilidades presentadas con una claridad inquietante. En el supermercado vi mentalmente cómo empujaba a un desconocido contra una estantería. En el ascensor imaginé soltar a alguien por el hueco. Me obligaba a respirar, a recordar quién era.
Eso también soy yo, dije en voz alta una noche. No tú. La entidad inclinó la cabeza. Nunca dije que no lo fueras. Dormí peor después de eso. Una semana más tarde encontré una entrada distinta en los diarios de Iván. Una que había pasado por alto. Conocí a alguien en Santa Fe. Afirma haber visto algo más. No entidades, no parásitos. Presencias distintas. Dice que no se alimentan. Leí esa página varias veces. Las llama testigos. Afirma que aparecen en momentos específicos. No siempre, no para todos. No intervienen de forma directa. Sentí algo parecido a esperanza. Pequeña, peligrosa. Eso no existe, dijo la entidad de inmediato. Buscó durante años. Nunca encontró nada. Pero siguió buscando, respondí. Eso significa algo. Significa desgaste, replicó. Y el desgaste nos fortalece. Cerré el diario. Voy a encontrarlos, dije. Si existen. La entidad se quedó en silencio más tiempo del habitual. Puedes intentarlo, dijo finalmente. La esperanza genera una desesperación exquisita cuando se rompe. Los símbolos de la pared palpitaban con más fuerza. Esa noche soñé con Iván. Estaba de pie, intacto, mirándome sin hablar. Detrás de él, algo enorme se movía lentamente, como una sombra contra el cielo. Al despertar, supe que el sueño no era mío. Era un recuerdo. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico enviado desde una cuenta sin nombre, sin asunto. Solo una línea. Si puedes verlos, ya estás cerca. No los busques donde hay ruido. El corazón me dio un salto. ¿Quién fue eso?, y pregunté. La entidad no respondió. Por primera vez desde que todo había comenzado, no parecía divertida. Y comprendí que mi decisión de buscar luz no solo me había condenado a sufrir. También había llamado la atención de algo más. Algo que no quería ser visto. El mensaje no volvió a repetirse. Revisé los encabezados del correo. Dirección falsa. Servidores intermedios. Nada rastreable. Podría haber sido Iván antes de morir. Podría haber sido alguien de la red clandestina que describía en sus diarios. O podría no haber sido humano. No significa nada, dijo la entidad. El cerebro busca patrones cuando está bajo presión. No le respondí. Durante días pensé en una sola frase. No los busques donde hay ruido. Ruido no como sonido, sino como interferencia. Multitudes. Caos emocional. Lugares saturados de impulsos humanos. Si algo distinto existía, si había una fuerza que no se alimentaba de eso, tendría sentido que evitara esos entornos. Empecé a cambiar mis rutas. Caminé por zonas olvidadas de la ciudad. Parques casi vacíos. Iglesias cerradas entre semana. Cementerios en horarios sin visitas. Sitios donde la actividad humana era mínima, donde las emociones no saturaban el ambiente. La entidad se volvió más silenciosa. No desapareció. Nunca desaparecía. Pero observaba más y comentaba menos. Eso me inquietaba más que sus burlas. En un parque al norte de la ciudad me senté en un banco durante casi una hora. No vi adherencias. No vi símbolos. El aire se sentía limpio. Por primera vez desde el hospital, respiré sin esa presión constante en el pecho. Aquí no hay nada para nosotros, dijo finalmente. Vámonos. No me moví. Cerré los ojos. Fue entonces cuando lo sentí. No como presencia física, no como presión. Fue una sensación distinta, difícil de describir. Como una alineación. Como si algo encajara suavemente en un lugar que había estado torcido durante años. Abrí los ojos. A unos metros de mí, de pie entre los árboles, había una figura. No era luminosa, no brillaba, no imponía miedo, tampoco tenía una forma imposible. Parecía humana, demasiado humana. Vestía ropa simple, colores apagados. Si no hubiera sabido mirar, la habría ignorado por completo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante la entidad dentro de mí se tensó. No, dijo, no lo mires. Demasiado tarde. No hubo palabras, no hubo gestos, solo una certeza compartida. La figura inclinó apenas la cabeza, un reconocimiento mínimo. Luego dio un paso atrás y ya no estaba. El aire volvió a sentirse pesado. Eso no fue nada, dijo la entidad con rapidez. Un truco de tu mente. Fatiga. Necesitas dormir. Mis manos temblaban. Mentiste, respondí. La entidad no contestó. Esa noche los símbolos de mi departamento estaban más débiles.
No habían desaparecido, pero su pulso era irregular, como si algo los interrumpiera. Dormí 4 horas seguidas, un récord reciente. Al despertar encontré algo nuevo en uno de los diarios de Iván. Una página doblada que no recordaba haber visto. Ellos no interfieren directamente. No luchan como nosotros entendemos la lucha. Solo observan, sostienen, atestiguan. Cuando aparecen, las entidades se vuelven cautelosas. Tragué saliva. ¿Qué son?, pregunté en voz baja. La entidad tardó en responder. Errores, dijo finalmente. Residuos de un sistema antiguo. No importan. Pero su tono no era convincente. Pasé los días siguientes buscando lugares silenciosos. Repetí la experiencia en otros parques, en un monasterio abandonado, en una capilla sin culto activo. No siempre veía algo, pero cuando ocurría era igual. Figuras humanas, discretas, que no se quedaban. Y cada vez la entidad reaccionaba antes que yo. Estás jugando con cosas que no entiendes, me dijo una noche. Esto no te salvará. No busco salvación, respondí. Busco pruebas. La prueba no cambia el resultado, insistió. Solo alarga el proceso. Tal vez, dije, pero también lo complica. El silencio que siguió fue tenso. Esa madrugada soñé con una habitación blanca, vacía, sin símbolos, sin sombras, sin susurros. Al despertar sentí una punzada aguda en el pecho, como si algo hubiera sido arrancado y vuelto a colocar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Número desconocido. Si viste al primero no estás solo, pero ahora ellos también saben que miras. Levanté la vista lentamente. La entidad estaba de pie frente a mí, completamente desplegada. No me tocaba, no se acercaba, solo observaba. Esto fue un error, dijo, y los errores se corrigen. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo nuevo. No miedo, no desesperación, urgencia. Porque entendí que buscar la luz no solo me estaba desgastando, estaba acelerando algo, y el próximo movimiento ya no sería mío. La entidad dejó de fingir normalidad. Hasta entonces había sido insinuación, susurro, presencia periférica. A partir de esa noche se volvió directa, más cercana, más insistente, como si el simple hecho de haber visto a uno de ellos hubiera alterado un equilibrio que yo no comprendía. Estás rompiendo el ritmo, dijo mientras yo me sentaba en la cama incapaz de dormir. Todo sistema necesita estabilidad. No soy parte de tu sistema, respondí. La entidad emitió algo parecido a una risa, un sonido seco, carente de humor. Lo eres desde el momento en que aprendiste a mirar. Los símbolos en la pared cambiaron de patrón. Ya no palpitaban de forma errática. Ahora se organizaban. Líneas más definidas. Estructuras repetidas. Reconocí el fenómeno. Cuando un paciente comienza a perder resistencia, el delirio se vuelve coherente. La diferencia era que esto no se sentía como un delirio. Al día siguiente la ciudad estaba distinta. No físicamente. El cambio era más sutil. Las entidades adheridas parecían más activas, más tensas. Las vi reaccionar ante emociones mínimas. Un gesto de frustración bastaba para que se expandieran. Un pensamiento oscuro las hacía vibrar con anticipación. ¿Qué hiciste?, pregunté. No, John, respondió. Tú. Comprendí entonces que al buscar lugares silenciosos había creado contraste. Había demostrado que existía un estado humano menos nutritivo, y eso no pasaba desapercibido. Ellos no pueden permitirlo, continuó. No porque sean poderosos, sino porque son pocos. Me detuve en seco en medio de la acera. ¿Pocos? La entidad se dio cuenta de su error demasiado tarde. Comparados con nosotros, corrigió. La infestación funciona porque es discreta, invisible. Si el huésped comienza a notar la diferencia, el sistema se ajusta. Se corrige, dije. Exacto. Esa tarde encontré el primer indicio tangible de la corrección. Un hombre en el metro gritaba sin motivo aparente. La entidad adherida a su espalda era enorme, más grande que las que había visto antes. No se limitaba a susurrar. Tiraba, empujaba, forzaba impulsos. El hombre terminó golpeando a un desconocido. Seguridad intervino. Caos. La cosa se alimentó. Sentí una presión aguda en el pecho. La entidad dentro de mí se contrajo con satisfacción. ¿Ves?, dijo. Cuando el sistema se siente amenazado, responde con abundancia. Esa noche los mensajes volvieron.
Uno solo, sin saludo. Se está moviendo, no vayas a lugares abiertos. No respondí. No sabía cómo. La entidad se acercó más de lo habitual. Pude sentir el frío que irradiaba. Si sigues, dijo, ya no corregirán el entorno. Te corregirán a ti. ¿Cómo?, pregunté. Acelerando. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Aceleración significaba una sola cosa: menos tiempo, menos margen, menos control. Iván duró 18 meses, continuó. Tú no tendrás tanto. Un recuerdo me atravesó con violencia. Iván riendo en la sala de entrevistas, sus ojos brillando con un reflejo incorrecto. Porque yo vi algo, dije. Algo que ustedes no controlan. La entidad no respondió de inmediato. Eso fue un error, admitió finalmente. Y los errores se eliminan. El mundo volvió a cambiar. Durante los días siguientes noté un aumento drástico en pensamientos intrusivos. No sugerencias vagas, escenarios completos, detallados, violentos. Mi mente producía imágenes con una claridad clínica que me aterraba. Me forcé a escribir, a registrar cada impulso, a no actuar. Eso también es alimentación, dijo la entidad. Resistir duele, y el dolor nutre. Entendí entonces la trampa. No podía ganar. Actuar me convertía en herramienta. Resistir me convertía en granja. Esa noche soñé con el parque silencioso, pero esta vez la figura humana no estaba sola. Había otras. 3, 4, todas observando algo detrás de mí. Desperté jadeando. El departamento estaba helado. Los símbolos habían desaparecido de las paredes. Por un segundo sentí alivio. Luego lo comprendí. ¿Dónde están?, pregunté. La entidad se manifestó por completo frente a mí, más definida, más sólida. Ya no los necesitas, dijo. Ahora el ajuste será interno. Mi teléfono vibró con violencia sobre la mesa. Un último mensaje. Si sientes silencio repentino, no es alivio, es aislamiento. Levanté la vista lentamente. La entidad sonreía, y supe con una certeza absoluta que la siguiente fase no sería observación, sería intervención. Y esta vez yo era el objetivo. El silencio no duró. Duró lo suficiente como para engañarme, para que una parte de mí creyera que tal vez había pasado la peor fase. Los símbolos habían desaparecido. La presión constante en el pecho se había reducido a un murmullo distante. Incluso la entidad parecía más quieta. Fue una ilusión calculada. Lo entendí cuando los pensamientos dejaron de anunciarse. Antes venían como intrusos evidentes, ajenos, fáciles de identificar. Ahora surgían con naturalidad, integrados, razonables. Ideas presentadas como soluciones prácticas, no como impulsos violentos. Caminaba por la cocina cuando pensé con total claridad que tirar el café caliente sobre mi mano me ayudaría a comprobar si aún tenía control. La idea no vino acompañada de urgencia. Fue tranquila, lógica, casi científica. Me detuve, respiré. Eso no soy yo, dije en voz alta. La entidad no respondió. Eso fue peor. Salí del departamento para obligarme a interactuar con el mundo. Gente real, estímulos reales. La calle estaba llena, demasiado llena. El ruido emocional era ensordecedor. Y allí, entre la multitud, vi el efecto de la corrección. Más entidades, más grandes, más activas. No se ocultaban como antes. Se desplegaban sin pudor, seguras de su invisibilidad. Un hombre empujó a una mujer en una discusión banal. Una entidad se infló. 2 adolescentes comenzaron a pelear. Las cosas adheridas a ellos vibraban de anticipación. Sentí una oleada de ira que no reconocí como propia. Apreté los puños hasta que me dolieron. No, susurré. Entonces la escuché. Eso también es resistencia, dijo la entidad. Y la resistencia siempre termina igual. El tono ya no era burlón, era clínico. Has demostrado curiosidad, perseverancia y acceso, continuó. Esas cualidades son útiles. No necesitamos destruirte, solo reorientarte. Me detuve frente a un paso peatonal. El semáforo estaba en rojo. Un coche aceleró innecesariamente rozando a un anciano. Vi, con claridad perfecta, la entidad adherida al conductor, empujando, alimentándose de su frustración. Y por un instante, lo entendí. No como justificación,
como comprensión funcional. Vi el sistema completo, el flujo, la eficiencia, la razón por la que había funcionado durante tanto tiempo sin ser detectado. Ese pensamiento me aterrorizó. «Estás cruzando», dijo la entidad satisfecha. Me alejé corriendo. Subí escaleras. Entré en una iglesia abierta por accidente. No había misa. No había gente. El aire era distinto, menos denso. Me arrodillé sin saber por qué. No recé. No sabía qué decir. Solo me quedé allí, respirando. La presión disminuyó. «Esto no sirve», dijo la entidad más distante. «No hay nada aquí para ti». Pero su voz sonó incómoda. Me levanté lentamente. «No para mí», respondí. «Para ti». Salí antes de que pudiera reaccionar. En casa revisé los diarios con desesperación. Busqué rituales, sellos, cualquier cosa que no fuera a esperar. Encontré una anotación marginal, casi ilegible, en una página de Iván. La intervención ocurre cuando el huésped demuestra utilidad. El último margen de acción es elegir cómo perder. Me temblaron las manos. «¿Qué significa eso?», pregunté. La entidad apareció frente a mí, más definida que nunca. «Significa que puedes romperte por resistencia», dijo, «o integrarte por comprensión». «Nunca», respondí. «Eso dicen todos», repitió, «hasta que el dolor se vuelve constante». Esa noche no dormí. Los pensamientos se volvieron más sofisticados. Ya no eran imágenes, eran argumentos, razonamientos, justificaciones éticas, ideas sobre cómo podría ayudar a identificar perfiles de riesgo, cómo mi formación sería valiosa. «Podrías prevenir cosas», susurró, «guiar en lugar de forzar». Me tapé los oídos. «Cállate». La risa que siguió fue suave. Al amanecer encontré un último mensaje en mi teléfono, sin número, sin remitente. «Si te ofrecen propósito es porque ya no pueden tomarlo sin romperte». Levanté la vista. La entidad estaba de pie junto a la puerta. «Hoy», dijo, «tomamos una decisión». Sentí un frío profundo recorrerme la columna. «No yo», añadió, «tú». Y supe con una claridad aterradora que el próximo capítulo no trataría de ver ni de resistir. Trataría de elegir quién iba a ser, cuando finalmente intentaran usarme. No existe una decisión limpia cuando todas las opciones están contaminadas. Lo comprendí esa mañana, de pie en mi cocina, observando el reflejo distorsionado de mi rostro en el vidrio de la ventana. No parecía distinto. No había marcas visibles. Pero algo en mi mirada había cambiado. Ya no era solo miedo, era evaluación. «No tienes que decidir ahora», dijo la entidad. «La integración es un proceso, gradual, humano». «Eso es lo que la hace peligrosa», respondí. Por primera vez no discutió. Pasé el día entero fuera de casa. Lugares abiertos, ruido constante, gente. Si iban a empujarme hacia la integración, quería hacerlo difícil. El esfuerzo me agotó. Cada emoción ajena parecía amplificada, cada conflicto una descarga directa en mi sistema nervioso. Vi una pelea estallar en una esquina por una razón trivial. Vi a la entidad inflarse, satisfecha, y sentí algo nuevo en mí. No impulso, sino cálculo. La capacidad de anticipar el resultado con frialdad clínica. Ese fue el verdadero horror. «Eso es comprensión», susurró. «No es obediencia, es alineación». Me refugié en un baño público y me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. «No quiero esto», dije. «Nadie lo quiere», respondió. «Pero muchos lo aceptan». Recordé a Iván, su risa, su resignación, su forma de hablar de sacrificios como si fueran inevitables. Y comprendí algo que no había querido ver antes. No había perdido porque fuera débil. Había perdido porque se quedó solo. Regresé a casa al anochecer con una idea peligrosa formándose en mi mente. No era una solución, era una grieta. Busqué en los diarios el ritual del dedo anular, el mismo, el precio, el acceso. Lo leí sin emoción, sin horror, como quien estudia un procedimiento quirúrgico. «No lo harás», dijo la entidad de inmediato. «Eso acelera todo. Te rompería». «O me daría margen», respondí. «Margen para ver más», dijo, «no para escapar». Tenía razón, pero también sabía algo más. El sacrificio voluntario daba acceso. El sacrificio forzado daba control a ellos. Esa diferencia importaba.
Preparé el círculo sin prisa. Sal, hierro, luz mínima. No buscaba contacto, buscaba estructura, anclaje. Un acto consciente frente a un proceso impuesto. La entidad observaba desde la pared tensa. Estás cometiendo un error, dijo. Esto no es resistencia, es cooperación encubierta. No, respondí. Es elección. Me senté dentro del círculo y respiré. No invoqué, no pronuncié nombres, no pedí nada. Pensé en mi hermana, en su muerte, en la culpa que había moldeado cada decisión posterior, en la razón real por la que me había dedicado a estudiar el mal, no para entenderlo, sino para domesticarlo dentro de mí. La presión en el pecho aumentó. Eso nos pertenece, dijo la entidad. Ese dolor es nuestro. No, susurré. Es mío. El círculo vibró. No ocurrió nada espectacular. No hubo luces ni sombras nuevas. Solo una sensación profunda de cansancio, como si hubiera sostenido un peso invisible durante años y recién entonces lo dejara en el suelo. La entidad retrocedió un paso. ¿Qué hiciste?, preguntó. Nada, respondí. Exactamente nada. Entendí entonces la verdad incómoda. No podía ganar, pero tampoco estaba obligado a perder como ellos querían. La elección no era entre luz y oscuridad, era entre utilidad y desgaste. Esa noche dormí 2 horas seguidas. Al despertar, algo había cambiado. No veía menos, veía distinto. Las entidades seguían allí, pero sus bordes eran menos definidos, como si la señal estuviera interferida, como si mi miedo ya no fuera una fuente limpia. Esto no durará, dijo la entidad más distante. La corrección se adaptará. Lo sé, respondí, pero también sabía otra cosa. Había demostrado que la integración no era inevitable, y eso significaba que, en algún lugar del sistema que ellos creían perfecto, existía una falla. La entidad se replegó lentamente hacia la sombra. Has elegido el camino largo, dijo, el más doloroso. Asentí, pero es mío. Y supe que el próximo paso no sería sobrevivir, sino descubrir cuántos más podían elegir lo mismo, porque si uno podía resistir sin romperse, entonces el sistema no era absoluto. Y esa idea, más que cualquier ritual, era lo que realmente les daba miedo. La entidad no se fue. Eso fue lo primero que entendí. No había huido ni sido expulsada. Simplemente había cambiado de estrategia. La presión constante se volvió intermitente, como una señal que entra y sale, probando frecuencias nuevas. A ratos el mundo parecía normal. En otros la realidad se curvaba con una sutileza inquietante. La resistencia genera ruido, dijo una noche, y el ruido se filtra. No respondí. Había aprendido que cada intercambio era una forma de alimentación. En lugar de eso, volví a documentar. No las entidades ajenas, sino mis propias variaciones internas. Horas de sueño, intensidad de pensamientos intrusivos, reacciones físicas ante estímulos emocionales. Si había una falla, debía poder medirse. Descubrí el primer patrón al tercer día. Cuando evitaba el miedo, no suprimiéndolo, sino reconociéndolo sin ceder, la entidad perdía definición. Sus bordes se volvían borrosos, como una imagen mal sintonizada. Cuando aparecía la culpa, en cambio, recuperaba fuerza. No era el dolor en sí lo que la nutría, era la negación. Eso explicaba muchas cosas. Las entidades no necesitaban crear sufrimiento desde cero, solo mantener a los humanos luchando contra partes de sí mismos. La resistencia mal dirigida era su combustible preferido. Te estás engañando, dijo. Esto es temporal. Todo lo es, respondí. Salí de la ciudad por primera vez desde la entrevista. Conduje hacia un área rural, siguiendo una anotación olvidada en los diarios de Iván. Lejos del ruido, la señal se degrada. No esperaba milagros. Buscaba contraste. En un camino secundario me detuve junto a un campo abierto. No había casas cercanas. No había tráfico. El viento movía la hierba con una regularidad hipnótica. Respiré hondo. La entidad tardó en manifestarse. Aquí no hay nada, dijo finalmente irritada. Esto es una pérdida de tiempo. Exacto, respondí. Caminé varios minutos sin sentir la presión en el pecho, sin símbolos, sin susurros. No era alivio total, pero era espacio. Comprendí que la falla no era un punto específico del mundo, era un estado. Regresé con una decisión tomada. Si la elección imperfecta había creado interferencia en mí, tal vez podía replicarse. No como ritual,
no como doctrina, como práctica, atención dirigida, reconocimiento sin lucha, aceptación sin entrega. Probé con alguien más, no un experimento clínico, una conversación. Una mujer en el parque, visiblemente alterada, discutía por teléfono. Vi la entidad pequeña adherida a su hombro, tensándose. Me acerqué con cuidado y le hablé de algo simple, de respirar, de poner los pies en el suelo, de nombrar lo que sentía sin juzgarlo. La entidad se contrajo, no desapareció, pero retrocedió. Eso es peligroso, dijo la entidad dentro de mí. No es sostenible. No necesito que lo sea, respondí. Solo que funcione a veces. Esa noche los símbolos no regresaron a las paredes. Dormí mejor. No bien, mejor. Al amanecer encontré un mensaje nuevo. No un texto, un archivo de audio. Duraba 8 segundos. Solo viento. Luego una voz humana, serena, dijo una frase. Si ves la falla, no la nombres. Muéstrala. La entidad reaccionó con violencia. La presión volvió de golpe. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Basta, ordenó. Esto termina ahora. Comprendí que había cruzado otro umbral. Ya no era solo resistencia. Era contagio. La falla se propagaba cuando alguien veía que no era inevitable. No puedes detenerlo todo, dijo. Aunque ayudes a uno, hay millones. No necesito millones, respondí. Solo continuidad. La entidad se replegó, furiosa. El sistema se ajustará, amenazó. Siempre lo hace. Entonces que se ajuste, dije. Cada ajuste deja rastros. Esa noche soñé con la sala de entrevistas, la mesa, las sillas, la luz. Iván estaba allí, completo, sin cadenas. Me miró y asintió una sola vez. Detrás de él la sombra era más pequeña. Desperté con el corazón acelerado y una certeza incómoda. Había demostrado que la falla existía, que podía replicarse, que no dependía de fe ni de rituales. Y eso significaba algo mucho peor. Significaba que cuando el sistema reaccionara de verdad, no lo haría en silencio, lo haría con fuerza. Y su corrección final ya no buscaría integrarme, buscaría eliminar la falla por completo, porque había algo que las entidades temían más que la resistencia, la posibilidad de que no fueran necesarias. La corrección no llegó de inmediato. Primero llegó el silencio falso, esa calma artificial que precede a las catástrofes. Durante 2 días completos, la presión en mi pecho fue mínima. La entidad apenas se manifestó. Los símbolos no regresaron. El mundo parecía estable, demasiado estable. Había aprendido a desconfiar de la estabilidad. No cantes victoria, dijo la entidad finalmente, con una voz más baja, más contenida. El sistema no reacciona con prisa, reacciona con precisión. Ese mismo día lo vi. No era una entidad común, no estaba adherida a una sola persona. Se extendía entre varias como una sombra compartida. Un grupo de hombres discutía en una esquina por una tontería insignificante. La cosa no susurraba, coordinaba. Cada estallido emocional de uno alimentaba a los otros. El efecto se amplificaba en bucle. Retrocedí, con el pulso acelerado. Eso no estaba antes, dije. No, admitió la entidad. Es una respuesta. Comprendí con una claridad aterradora. El sistema no solo parasitaba individuos, podía reorganizarse, crear estructuras más eficientes cuando aparecía una anomalía, cuando aparecía alguien como yo. Las horas siguientes confirmaron el patrón. Vi más de esas formaciones, entidades que compartían huéspedes, que se redistribuían según la intensidad emocional del entorno. La corrección no era castigo, era adaptación evolutiva. Tu falla nos obliga a mejorar, dijo la entidad. Deberías sentirte orgulloso. Eso implica que no eran perfectos, respondí. Solo cómodos. La entidad no lo negó. Esa noche el primer ataque directo ocurrió. No físico, no aún. Estaba revisando mis notas cuando una oleada de culpa me atravesó sin aviso. No una emoción vaga, un recuerdo específico, vívido, cuidadosamente seleccionado. Mi hermana, el volante, el semáforo, el impacto. Caí de rodillas. Eso no es tuyo, logré decir entre jadeos. Lo es, respondió la entidad, porque nunca lo integraste, lo enterraste, y lo enterrado siempre vuelve. El dolor emocional fue tan intenso que casi grité.
Sentí la entidad expandirse, fortalecerse. No me estaba castigando. Me estaba demostrando algo. Así es como eliminamos fallas, susurró. No con fuerza, con precisión psicológica. Me obligué a respirar, a no huir del recuerdo, a no negarlo. Yo no la maté, dije en voz baja, pero tampoco fui inocente. El dolor no desapareció, pero cambió, perdió filo. La entidad se contrajo. Eso no debería funcionar, dijo, por primera vez insegura. Pasé la noche entera despierto, no resistiendo, sosteniendo. Cada recuerdo doloroso que surgía lo miraba de frente, sin justificarme, sin condenarme, sin huir. Al amanecer estaba exhausto, pero aún intacto. El teléfono vibró, un mensaje nuevo sin remitente. Están escalando. Si sigues, no irán solo por ti. Miré alrededor del departamento vacío. ¿Qué quieren?, pregunté. La entidad tardó en responder. Que te detengas, dijo, porque ya no eres un caso aislado, eres un precedente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces eligen, dije, o me rompen, o admiten que la falla existe. No, corrigió. Elegimos algo mejor. La temperatura descendió de golpe. El aire se volvió pesado, cargado. Los símbolos regresaron a las paredes, pero no como antes. Ahora formaban un patrón coherente, direccional. Vamos a mostrarte el costo real, continuó. No para ti, para otros. Y entonces lo sentí. No una presencia cercana, sino muchas, despertando al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad. Un pulso colectivo, coordinado. Gente discutiendo sin saber por qué. Explosiones de ira. Accidentes evitables que dejaban de serlo. El sistema estaba demostrando su poder de escala. Esto es tu culpa, dijo la entidad. Cada falla tiene consecuencias. Mis manos temblaban. No, respondí. Esto es su miedo. La entidad se acercó, más definida que nunca. Última advertencia, dijo. Detente. Deja de mostrar la falla, o convertiremos tu ejemplo en una lección. Entendí entonces lo que estaba en juego. No era mi vida. Era la posibilidad de que otros eligieran distinto. Miré las notas, los diarios, los mensajes. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Hazlo, dije. Muéstrame hasta dónde llegan. La entidad me observó en silencio, y por primera vez no sonrió, porque el siguiente movimiento ya no sería adaptación, sería represalia. Y el capítulo final no decidiría si yo sobrevivía, decidiría si la falla merecía existir. La represalia no fue inmediata, fue silenciosa, metódica, como una enfermedad que no ataca de golpe, sino que altera funciones vitales una por una. Durante horas, la ciudad pareció sostener la respiración. Luego, el primer quiebre ocurrió lejos de mí, y aún así lo sentí, un accidente en una avenida secundaria. Nada espectacular. Un coche que no frenó a tiempo, un peatón que dudó medio segundo de más. Vi la entidad expandirse en ambos conductores antes del impacto, alimentándose del miedo anticipado. Sentí el pulso atravesarme el pecho como una descarga eléctrica. Esto es solo el comienzo, dijo la entidad. El sistema no castiga, enseña. Me llevé las manos a la cabeza no por dolor, sino por claridad. Entendí entonces la trampa final. Si continuaba, más personas sufrirían. Si me detenía, la falla desaparecería conmigo. Quieren que elija culpa, dije. Queremos que elija responsabilidad, corrigió. El sufrimiento siempre necesita un origen. Las siguientes horas fueron peores. Discusiones que escalaban a violencia, personas empujadas a decisiones que luego llamarían errores. Todo perfectamente atribuible al azar, al estrés, a la estadística. Todo perfectamente alimenticio. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de los otros, de quienes habían visto, de quienes habían sentido la falla por un instante y ahora la perdían. ¿Qué está pasando? Ya no puedo sentirlo. Algo cambió. La entidad observaba en silencio, segura de su ventaja. Puedes detenerlo, dijo finalmente. Solo tienes que dejar de mirar, de documentar, de enseñar. Me senté en el suelo, agotado. El peso de cada decisión ajena parecía aplastarme. Pensé en Iván, en su entrega, en su soledad. Comprendí que él había perdido no por debilidad,
sino porque creyó que estaba solo. No lo estaba. Abrí el último diario, el que Iván había escrito semanas antes de morir. En la última página, casi fuera del margen, encontré una frase que había ignorado. La falla no se protege ocultándose, se protege compartiéndose. Levanté la vista. No voy a detenerme, dije. La entidad se tensó. Entonces los dejarás sufrir. No, respondí. Los dejaré elegir. Comencé a enviar mensajes. No instrucciones, no rituales, experiencias, descripciones simples. Cómo reconocer el momento exacto en que la emoción se convierte en huida. Cómo sostenerla sin negarla. Cómo aceptar sin rendirse. No todos respondieron. No todos pudieron. Pero algunos sí. Sentí la primera ruptura como un tirón seco en el pecho. La entidad retrocedió un paso. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Mostrando la falla, dije. Sin nombrarla. El sistema reaccionó con violencia. Más impulsos, más presión, más ruido. Pero ya no era limpio, ya no era eficiente. La alimentación se volvía errática. Esto no te salvará, rugió la entidad. Te destruirá. Tal vez, respondí, pero no te fortalecerá. La presión llegó a su punto máximo. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí. No dolor físico, algo más profundo. Identidad. Rol. Utilidad. Caí al suelo jadeando. Por un instante pensé que había terminado. Entonces ocurrió lo inesperado. Silencio. No el silencio falso. El otro. El que no pesa. El que no exige. Sentí la entidad replegarse, no vencida, sino privada. Esto no estaba previsto, susurró. Me incorporé con dificultad. Nunca lo está, dije. Por eso fallan. La entidad comenzó a perder definición. No desaparecía. Nunca lo hacía. Pero ya no ocupaba todo el espacio. Ya no era central. Volveremos, dijo. Siempre volvemos. Asentí. Lo sé. La ciudad seguía ahí. El sufrimiento seguía existiendo. Nada había sido salvado. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La falla ya no dependía de mí. Y eso era lo único que importaba. Cuando cerré los ojos por primera vez desde la entrevista no vi símbolos. Vi rostros. Personas sosteniendo algo difícil, sin huir. No era luz. No era victoria. Era elección. Y comprendí que el sistema nunca había temido a la resistencia. Había temido a la conciencia compartida. Porque mientras una sola persona pudiera elegir distinto, el sistema jamás volvería a ser absoluto. Y en ese mundo imperfecto, incompleto, frágil, eso era suficiente. No hubo celebración. No hubo una luz descendiendo del cielo, ni un final limpio que pudiera llamar victoria. La ciudad siguió siendo la misma, ruidosa, imperfecta, llena de personas luchando con cosas que no siempre comprenden. El sufrimiento no desapareció, nunca lo hace, pero algo quedó distinto. Las entidades no se fueron, nunca se van del todo. Siguen ahí, esperando, adaptándose, buscando nuevas grietas donde anclarse. El sistema sigue funcionando porque siempre habrá miedo, culpa y dolor en el mundo humano. La diferencia es que ya no es absoluto. Aprendí que el verdadero poder de esas cosas no está en la fuerza ni en el control, sino en el aislamiento. En convencer a cada persona de que está sola con su oscuridad, de que resistir es inútil, de que rendirse es inevitable. Y eso era una mentira. No todos pueden verlas. No todos pueden sostener el miedo sin huir. No todos están listos para elegir distinto. Pero algunos sí. Y eso basta. La falla no es un ritual. No es una oración. No es un sacrificio. Es el momento exacto en que alguien deja de pelear contra sí mismo y por primera vez se queda. Observa, reconoce. Elige no huir. Eso las debilita. No las destruye, pero las obliga a compartir el espacio. Sigo documentando. Sigo observando. Sigo buscando. No porque crea que voy a ganar, sino porque entendí algo más importante. Mientras exista alguien dispuesto a mirar sin rendirse, el sistema nunca podrá cerrarse por completo. Tal vez un día yo también caiga. Tal vez me rompa. Tal vez deje de resistir. Pero lo que empezó no depende solo de mí. Y si algún día tú sientes esa presión, esa voz que no parece tuya, ese impulso que te empuja a huir de lo que duele,
Recuerda esto, no estás solo. Y elegir quedarte, aunque sea por un segundo, ya es una forma de luz, aunque nadie la vea. No hubo celebración. No hubo una luz descendiendo del cielo, ni un final limpio que pudiera llamar victoria. La ciudad siguió siendo la misma, ruidosa, imperfecta, llena de personas luchando con cosas que no siempre comprenden. El sufrimiento no desapareció, nunca lo hace. Pero algo quedó distinto. Las entidades no se fueron, nunca se van del todo. Siguen ahí, esperando, adaptándose, buscando nuevas grietas donde anclarse. El sistema sigue funcionando porque siempre habrá miedo, culpa y dolor en el mundo humano. La diferencia es que ya no es absoluto. Aprendí que el verdadero poder de esas cosas no está en la fuerza ni en el control, sino en el aislamiento. En convencer a cada persona de que está sola con su oscuridad, de que resistir es inútil, de que rendirse es inevitable. Y eso era una mentira. No todos pueden verlas, no todos pueden sostener el miedo sin huir, no todos están listos para elegir distinto. Pero algunos sí. Y eso basta. La falla no es un ritual, no es una oración, no es un sacrificio. Es el momento exacto en que alguien deja de pelear contra sí mismo y por primera vez se queda, observa, reconoce, elige no huir. Eso las debilita, no las destruye, pero las obliga a compartir el espacio. Sigo documentando, sigo observando, sigo buscando. No porque crea que voy a ganar, sino porque entendí algo más importante. Mientras exista alguien dispuesto a mirar sin rendirse, el sistema nunca podrá cerrarse por completo. Tal vez un día yo también caiga, tal vez me rompa, tal vez deje de resistir. Pero lo que empezó no depende solo de mí. Y si algún día tú sientes esa presión, esa voz que no parece tuya, ese impulso que te empuja a huir de